Así como Cristo Jesús crecía en gracia y en favor e iba aumentando en sabiduría, así es, tiene cierta medida la estatura. Nosotros, ¿qué estatura tendríamos frente al crecimiento, frente a la espiritualidad y frente a la búsqueda de Dios? Entonces, ¿cuál debe ser la estatura de un cristiano? Hablando físicamente, en los países europeos, el promedio de estatura es de 1,80. En los países latinoamericanos, ¿cuál es el promedio de estatura? 1,40. No, en los países latinoamericanos el promedio de estatura es 1,71, 1,71 m. Entonces, si nosotros nos medimos con Pablo y con todos los apóstoles que eran de una gran estatura, nosotros podemos tener un referente de qué tanto podemos buscar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué nos motiva a crecer espiritualmente? Primero que todo, podemos decir que el crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Cristo. ¿A quién imitamos nosotros? A Cristo Jesús. O bueno, por lo menos a quién tratamos de imitar, ¿cierto? Porque somos pecadores y nos equivocamos mucho, pero estamos en el camino del crecimiento. ¿A quién tratamos de imitar o a quién imitamos? A Cristo Jesús. En la medida en que imitamos a Cristo Jesús, nosotros vamos creciendo. Ahora vamos a la primera lectura, que es la lectura de Lucas 2:52, Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Cuando nos habla de esto, nos habla cuando el Señor Jesucristo a los 10 años se perdió en el templo durante 3 días, lo encontraron, lo llevaron, y dice que cuando lo encontraron la Virgen María y San José, lo llevaron a su casa y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, porque lo seguía llenando el Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a la siguiente lectura bíblica, que es 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, en la versión Dios habla hoy. Nos dice Pablo y nos está hablando a cada uno de nosotros. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Nosotros, físicamente, cuando crecemos, somos como niños. Pero nuestra mente va madurando, ¿cierto? Cuando nacemos en el Evangelio, en Cristo Jesús, cuando conocemos nuestra doctrina católica, cuando conocemos la doctrina que enseñó el Señor Jesucristo, nosotros nacemos en Cristo Jesús y vamos creciendo, ¿cierto? Es un proceso natural que se debe fomentar. Ya dejamos de pensar como niños, porque pasamos a pensar como personas maduras. Un niño, ¿qué es lo que hace? Un niño, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de leche, ¿cierto? Un niño no se alimenta de comida sólida porque le cae mal, le cae muy pesado, porque es el proceso natural, ¿cierto? Pero después, cuando crece, cuando va creciendo, se alimenta de comida sólida, de vianda. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, nosotros nos alimentamos, empezamos a asistir a la Eucaristía, empezamos a asistir a las prédicas, a los seminarios, a estos seminarios maravillosos como los que ha dado aquí la Renovación Católica, y recibimos alimento. Ese alimento que estamos recibiendo ya no es alimento de leche, es alimento sólido. Ese alimento sólido lo debemos digerir, meditar en él para que nuestra fe se desarrolle. Entonces nos dice en 1 Corintios, la siguiente, capítulo 3, versículos 1 al 4, 1 al 8, nos dice, ahí tenemos los primeros, nos dice las deficiencias de la comunidad de Corinto. Entonces, Pablo le está hablando a las comunidades, a las iglesias, a Corintios, a Éfeso, a todas las iglesias que ellos han formado, y les está diciendo, les está llamando la atención porque aún no han crecido. Vamos a ver, Señor, tú nos hablas a cada uno de nosotros acá. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles.
Mientras haya, ojo en esto, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Cuando hay contiendas, cuando hay celos, incluso celos entre grupos, entre agrupaciones, entre comunidades, entre iglesias, entre parroquias o entre denominaciones, como algunas veces pasa, ahí no hay un crecimiento espiritual. Entonces es una forma de nosotros ver cuando nosotros de pronto sentimos celos de lo que otra comunidad está haciendo, está desarrollando y que figura más. Ahí nosotros detectamos una falta de crecimiento espiritual en donde debemos trabajar. Y les dice Pablo, porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo Jesús, ¿cierto? Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado, de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. Pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Ante Dios todos somos iguales, pero nosotros somos responsables de saber cómo administramos nuestros talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? De los 10 talentos, los 5 talentos y un talento. El Señor a todos y cada uno de nosotros, no solo los que estamos acá, los que están afuera, nos ha dado talentos. Esos talentos nosotros debemos ponerlos a producir para Dios. Para ponerlos a producir hay que alimentarnos de comida sólida, espiritualmente. Dejar de alimentarnos de leche y alimentarnos de comida sólida para saber cómo ponemos a producir nuestros dones y nuestros talentos para dar fruto para Dios. Cuando no se da fruto para Dios, cuando no se crece espiritualmente, viene el Señor al final de los tiempos, al final de la vida de uno. El Señor viene como la parábola del sembrador, que le dice, si esa higuera no dio fruto, arrancarla y cortarla y echarla al fuego. Y el labrador le intercede por ella y le dice, no, Señor, dale una nueva oportunidad, una nueva gracia para saber si da fruto. Si no da fruto, ahí sí entonces que se haga tu voluntad. ¿El fruto qué es? El fruto es el fruto de los dones y talentos que le dio y el producto del proceso de crecimiento espiritual en imitación a Cristo Jesús. Entonces vamos a ver una explicación a nuestra vida práctica y esa explicación la vamos a ver a través de ciertos interrogantes que nos vamos a hacer. Entonces el primer interrogante es, ¿por qué es importante para nosotros los cristianos que crezcamos espiritualmente? Entonces vamos a la palabra de Dios, vamos a nuestra versión Dios habla hoy, que es la que fundamentalmente estudiamos en la Iglesia Católica, y vemos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 2. Nos dice, capítulo 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 2, que fue la que ya leímos. Yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño en pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros los cristianos que crezcamos espiritualmente? Así como la palabra conocimiento es leche y otra enseñanza más profunda es vianda o alimento sólido, entonces nosotros, cuando no crecemos en Dios, seguimos recibiendo bendiciones de leche, llamémoslo así, y no bendiciones sólidas. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor nos tiene que tener tan limitados? ¿Por qué el Señor no nos da las peticiones de nuestro corazón? Hay diferentes factores, entre esos, sencillamente, porque no hemos crecido y no somos capaces de administrar su bendición. Entonces, primero, cuando muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, alguna vez le reclamamos al Señor en oración, Señor, pero ¿por qué si te he pedido esto y esto y esto?
no me has atendido porque todavía no me lo has dado, míralo, llevo tiempo pidiéndolo, tú todavía no me lo has dado. Primero, porque el Señor tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros. Él, como buen papá perfecto, sabe en qué tiempo nos da cada bendición, en qué tiempo estamos maduros espiritualmente para recibir cada bendición. Levanten la mano los que son padres acá, padres y madres, padres en general, la mayoría, la inmensa mayoría. Si ustedes tienen unos hijos pequeñitos o cuando tuvieron sus hijos pequeñitos, le van a dar un automóvil 0 kilómetros a un niño de 10 años para que lo conduzca, porque le dice, es que papi, yo quiero un carro 0 kilómetros porque es que me gusta mucho y ¿por qué no me lo has dado si llevo tanto tiempo pidiéndote? ¿Ustedes se lo dan? No. ¿Por qué? Porque todavía no está maduro para administrar esa bendición. Porque en lugar de bendición puede ser una carga para él, puede ser un problema. No es que sea un problema, pero mal administrada se puede convertir en algo que no es de bendición, ¿sí? Cuando ya crezca, cuando ya saque su licencia de conducción y ustedes puedan darle el carro 0 kilómetros o del modelo que sea, ustedes le dicen, ya tome, le regalo aquí las llaves para que lo use, porque ya sé que usted está tan maduro, tan crecido, que sabe cómo manejarlo, a dónde llevarlo, a dónde no llevarlo, qué hacer, qué no hacer, lo va a cuidar y lo va a poder administrar bien, ¿cierto? Así mismo pasa con las bendiciones del Señor. Dios quiere que nosotros maduremos en la fe, que nosotros maduremos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros maduremos en nuestra doctrina católica que estamos siguiendo, que maduremos en nuestra relación con Dios, y así mismo Dios nos va dando bendiciones, ya no de leche, sino bendiciones sólidas, bendiciones grandes. Ahora, otro interrogante que nosotros nos podemos hacer para explicar cómo se manifiesta en nuestra vida la falta de crecimiento espiritual. Esto es importante porque cuando uno quiere progresar en cualquier aspecto de la vida, en el laboral, en el académico, en el social, en el conyugal, en el financiero y en el espiritual, uno se debe hacer cuestionamientos y se debe preguntar, yo en qué estoy fallando o en qué puedo mejorar, qué estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar, ¿cierto? Es como un autoexamen, una autoevaluación. Entonces, una evaluación que nosotros podemos hacer para identificar puntos claves o indicios o manifestaciones de que nosotros en esas áreas específicas no somos aún maduros y necesitamos crecer espiritualmente, que es tiempo de crecer en esas áreas específicas, son las siguientes. Cuando nosotros encontramos, lo he agrupado principalmente en 3 indicios o manifestaciones, pueden ser más, pero digamos que estas serían las claves. Cuando primero no soportamos las ofensas y defectos de nuestro prójimo. Cuando ustedes ven que los niños pelean, los niños se reúnen, los niños pelean porque se saca la lengua y entonces le hizo mal la cara y se sacó la lengua y ya no te quiero, pero a los 5 minutos, ¿cómo los ven? Jugando, sonriendo, abrazándose y compartiendo otra vez el juguete, ¿cierto? Nosotros, los adultos, deberíamos ser así. Cuando uno ve que no soporta las ofensas y defectos de nuestro prójimo, que se fija en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, en el estudio, en la familia, que aquel me miró mal y entonces yo ya no lo miro, que aquel no me saludó, entonces ahora yo no lo saludo, que aquel me hizo esto, espere y verá que yo se la tengo guardada, que aquella lo vi que estaba hablando con... Ahí, hermanos míos, nosotros hemos identificado un área en la cual debemos crecer espiritualmente, debemos madurar. ¿Por qué? Porque no estamos soportando las ofensas y defectos de nuestro prójimo. ¿Por qué debemos madurar? Porque debemos conservar la unidad, especialmente entre los hermanos en Cristo Jesús, todos los que estamos acá y los que nos rodean, porque no todo el mundo es de esta comunidad, ¿cierto? Y uno se relaciona
con muchas personas. Entonces vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 2 de la versión Dios habla hoy. Eso es para conservar la unidad, nos dice el Espíritu Santo a través de la Biblia. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, dice Pablo, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Nos está hablando a cada uno de nosotros, como lo fueron ustedes, Alfredo, fulanito, fulanita, Wilson Javier. Sean humildes y amables, está diciendo Wilson Javier. Sea humilde y amable, pase las ofensas por alto, tome, cuente hasta 10. Señor, yo lo perdono, bendícelo, es mi hermano en Cristo Jesús. No. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Cuando el esposo le saca el mal genio a la esposa y dice, pero es que usted siempre es así, pero es que fulanita, sopórtense los unos a los otros con amor. Cuando la esposa le dice al esposo, pero es que usted no sé que usted siempre hace lo mismo, sopórtense los unos a los otros con amor. Cuando estén los ánimos calmados, ahí sí nos sentamos, dialogamos y vemos cómo lo resolvemos, pero soportando las ofensas, soportando al prójimo, pero con amor. La diferencia está entre aguantarse un calvario o soportar al prójimo con amor, ver a Cristo en su corazón. Un cristiano que no ha crecido se queja de cómo lo miran, de qué le hicieron, qué no lo hicieron. Entonces nosotros debemos ya dejar de ver eso, de ver esas ofensas, de ver esos defectos, porque estoy seguro que yo y cada uno de nosotros tiene defectos que muy seguramente no los vemos algunas veces. Pero además de soportarnos en amor, también debemos cambiar lo que nosotros mismos sabemos que debemos cambiar. Si nosotros sabemos que algo de nuestro comportamiento está molestando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, padres, compañeros de trabajo, jefes subalternos, lo que sea, hombre, busquemos cómo cambiarlo. Eso es parte de una madurez espiritual, ¿sí? Nosotros aquí al mundo no vinimos a competir. Si bien el mundo es competitivo, vinimos a vivir en amor. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. El amor, señal de nuestra comunión con Dios. Ahí está, digamos que es una medida de qué tanta comunión tenemos con Dios. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amor. Exactamente, Dios es amor. Entonces, la segunda manifestación o indicio de la falta de crecimiento espiritual en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando no tenemos convicción. Y esto sí que es importante porque uno ve muchas personas que se van de la iglesia católica para otras iglesias, para otras pseudo iglesias o para algunas sectas, que es todavía peor. ¿Por qué? Porque les faltaba convicción. ¿Por qué? Porque no buscaban de la palabra de Dios, de la doctrina católica, y entonces no tenían esa convicción y esos argumentos y esa madurez espiritual para ser firme y decir, no Señor, yo lo que creo es esto, yo lo que sigo es eso, y yo soy fiel a Dios aquí. Dios aquí me puso, Dios aquí me plantó, yo aquí doy fruto. Nos dice, ¿qué significa convicción? Significa convencimiento. Entonces, ¿está usted convencido de lo que ha creído o tiene dudas si está en la verdad? Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14, para sustentarlo. Nos dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Entonces, nosotros somos católicos que somos comprometidos en una búsqueda de madurez espiritual, o somos católicos cuando vamos a misa y tibios durante entre semana, o católicos por la mañana y tibios por la tarde, o a veces católicos
y a veces de la nueva era con ciertas creencias ahí como raras porque está de moda. No, nosotros somos católicos, nosotros sabemos cuál es la doctrina, nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, en Dios Padre y en la intercesión de la Virgen María Santísima. Entonces, si al leer la palabra de Dios, es muy importante, ¿cómo identificamos que no hay convicción? Si al leer la palabra de Dios en lugar de certezas nos quedan dudas o incertidumbre, es porque aún no hemos crecido espiritualmente. Necesitamos una guía del Espíritu Santo y buscar alimento sólido. ¿En dónde? En una comunidad de fe donde crezcamos. ¿Quién me da un ejemplo de una comunidad de fe? Nosotros. Esta, exactamente. Esta es una comunidad de fe, la Renovación Carismática Católica, porque es un movimiento internacional en donde se fomenta el estudio de la palabra de Dios, se fomenta el actuar del Espíritu Santo de Dios, se enseña la doctrina que nosotros seguimos. Eso es alimento sólido. Por eso les decía, no es un regaño, sino antes es animarlos a que sigan desarrollando esa madurez espiritual, porque si cada uno de ustedes está aquí sentado, es porque quiere madurar espiritualmente, es porque quiere recibir alimento sólido, es porque quiere buscar de Dios, porque sabe que Dios es nuestro guía y nuestro sustento y nuestro Salvador. Entonces es muy importante no estar solo, no estar por allá como el llanero solitario buscando de Dios, que sí es importante, en privado, claro, pero uno se debe reunir en comunidad de fe, en comunidad que crezca, en donde le enseñen y uno pueda compartir también. Entonces, la tercera manifestación o indicio de la falta de crecimiento espiritual en nosotros es la siguiente: cuando vivimos como no creyentes. Ese sí es muy fácil de entender, porque un cristiano que no ha crecido espiritualmente, pues vive sin conocer que hay cosas en su vida pasada que debe dejar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien no vive, cuando alguien vive como no creyente, conoce de la palabra de Dios, conoce del alimento de leche, como lo dice Pablo, pero no deja ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, me gusta el cigarrillo, me gusta mucho el alcohol, me gusta mucho ser mujeriego, o a las mujeres les gusta mucho, qué sé yo, muchas cosas, pero yo no lo quiero dejar porque es que no, o sea, mejor yo voy a la iglesia y después, durante el resto de la semana, pues sigo haciendo todo eso que es de la vida pasada. No, recordemos que el Señor Jesucristo recordemos que el Espíritu Santo nos dice en la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, y pronto las verás aparecer. Entonces, cuando un creyente vive como no creyente, ahí es una manifestación o un signo de que hay un área en donde debe madurar y en donde debe crecer espiritualmente. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice: haced todo para la gloria de Dios. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Entonces, cuando un cristiano sin crecimiento sigue estancado en su pasada manera de vivir, es porque dice: pero si yo puedo hacer todo, desde que no peque, desde que no mate y no robe, ¿por qué me voy a tener que confesar? No, porque ahí dice: las cosas viejas pasaron, aquí cosa nueva, yo hago cosa nueva. Y dice, uno es libre de hacer todo lo que quiera, pero no todo le conviene. Uno puede hacer de todo, y encuentra personas que se dedican al narcotráfico, a la venta de droga, al expendio de droga, al alcoholismo, a todo, absolutamente todo. Ellos son libres de hacer lo que quieran, como dicen acá en Canadá: it's a personal choice. Pero no quiere decir que eso esté bien, ¿o sí? Exactamente. No quiere decir que eso le convenga, ¿o sí? Exactamente. Cuando hay madurez, sabe qué le conviene y qué no le conviene. Cuando hay madurez, sabe aplicar que uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo le conviene.
ni todo edifica la comunidad. Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo podemos entonces crecer espiritualmente, y esta es la parte de la aplicación práctica a nuestra vida. Ya identificamos por qué queremos, qué nos motiva a crecer, a ser maduros espiritualmente, seguir e imitar al Señor Jesucristo, cuáles son las principales características o signos que podemos identificar en nuestro comportamiento para saber dónde no somos maduros espiritualmente. Y ahora vamos a ver cómo podemos entonces crecer espiritualmente. Aquí yo he traído y he planteado 6 hábitos que debemos forjar espiritualmente para crecer. Entonces, vamos a verlos rápidamente. El primer hábito: no se estanque en su cristianismo. No debemos estancarnos en donde estamos. Digamos que la zona de confort es buena, pero hay que subir, ¿no? Hay que subir to the next level, al siguiente nivel. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Todavía no hemos llegado a la meta, que era lo que les decía, que nos dice Pablo. Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros, nos dice: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Entonces nosotros debemos reconocer que para ser mejores cristianos debemos hacer más por el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Nos podemos poner metas de, por ejemplo, leer más la palabra de Dios. Leerla 10 minutos cada noche antes de acostarnos, o 15 minutos cada noche. Escogemos unos versículos, unos pasajes de la Biblia y los vamos leyendo y nos vamos alimentando, y nos vamos alimentando también de lo que recibimos aquí en la comunidad de fe. Podemos orar más, podemos acercarnos más al Señor. Entonces nosotros no debemos ser conformistas con nuestra relación que ya tenemos con Dios, porque de hecho ya tenemos una relación con Dios. Debemos fortalecerla, debemos madurar, y para madurar hay que buscar el alimento sólido, que es la palabra de Dios, ¿sí? Seguir los sacramentos, la confesión, la comunión, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en Lucas capítulo 5, versículos 3 al 6, el Señor nos habla de la pesca milagrosa. Ustedes ya recuerdan cuando Pedro y los apóstoles estaban tratando toda la noche de hacer la pesca. ¿Qué pasó? No pescaron nada. Al final de la noche el Señor les dice: lancen las redes también nuevamente. Y Simón le dice: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. En tu palabra echaré las redes, le dijo Simón Pedro. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. ¿Por qué? Porque ellos no se estancaron ni se conformaron en lo que estaban. ¿Qué hicieron? Le hicieron caso al Señor y fueron un paso más allá. Y recibieron tantas bendiciones que no las podían ni contar. El segundo hábito para forjarnos una madurez espiritual es el siguiente: la autoevaluación. Hacernos una autoevaluación, un autoexamen, que es hacer una pausa diaria. Puede ser en la noche, que es como lo más fácil, cuando uno ya está relajado y hace una pausa diaria y dice: hoy, durante el día, ¿qué hice y en qué fallé? ¿En qué puedo mejorar? ¿A quién ofendí? ¿A quién no perdoné? ¿De quién me desquité? ¿Cómo lo puedo resarcir? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo resarcir? ¿Cómo puedo hacer? Hoy me confieso, pero además también busco reparar la relación rota que causé hoy, ¿cierto? Y tantos ejemplos que hay. Entonces podemos pensar que todo está perfecto, que no nos equivocamos en nada. Por la noche decimos: pero yo no maté, yo no robé. No, pues sencillo, ¿para qué me va a confesar si no maté ni robé? Pero resulta que de pronto miraste mal a tu hijo, le gritaste a tu hijo cuando así fuera con justa causa, lo maltrataste con ese grito, o lo regañaste sin razón, o le gritaste de pronto a alguien, algún compañero, algún subalterno, o cuando de pronto le dicen, se atravesó un carro
y tú lanzaste una grosería y dijiste, pero es que ¿cómo se va a atravesar así? No sé qué. Eso es una ofensa, estás ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Ese es una autoevaluación y un examen que podemos hacer. El segundo hábito es autoevaluarse. Porque aquel que cree que no falla en nada, no se ha examinado a sí mismo y no crece, no madura espiritualmente. Y lo más tenaz es que cuando la vida no se da cuenta de ello, sino hasta cuando la vida misma se lo muestra. Entonces, cuando la vida le muestra que no estaba maduro espiritualmente, ahí es cuando se acuerda de Dios. Ahí es cuando dice, oh, voy a buscar a Dios. Es mejor buscarlo desde antes, para que cuando lleguen los problemas estemos maduros y fortalecidos en la fe para saber cómo afrontarlos con la ayuda de Dios. El tercer hábito, rendirse a Dios. Entonces, ¿qué es rendirse a Dios? Es entregarle todo. Lo que nos decía ahorita, entregarle todo. Señor, te entrego el control de mi vida, me rindo a ti. Si pueden por la noche, además de la iglesia, claro, si pueden en la noche, arrodíllense, Señor, aquí estoy, humildemente, Señor. Tú sabes en qué he acertado, en qué he fallado, pero aquí te pongo tal y tal problema. Te pongo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a esa persona difícil del trabajo. Te la pongo a tus pies, bendícela, Señor. Bendícela y dame una nueva gracia para poder verla con ojos de amor, Señor. Para no entrar en contienda, para no entrar en venganza, para no entrar en discordia ni en división, sino para mantener la unidad. Bendícela, Señor, y bendíceme a mí con una nueva gracia y un nuevo favor. Señor, me rindo a ti, ese problema es tuyo. También mis planes, mis proyectos, todo lo que voy a trabajar, lo que voy a estudiar. Señor, me rindo a ti, es tuyo. Tú eres el dueño del oro y de la plata y el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mis negocios, de mi empleo, de mis estudios, de mis finanzas. Me rindo a ti, Señor, y pongo todo en tus manos. Ese es el cuarto hábito, rendirse a Dios. El tercero, muy bien, sí están poniendo cuidado. Muy bien. El cuarto hábito, aliméntese bien con alimento espiritual sólido todos los días. ¿Cuál es el alimento espiritual sólido del que hemos venido hablando? La palabra de Dios, exactamente. La palabra de Dios. Si ustedes ven nuestros hermanos esperados, son unos expertos en el manejo de la palabra de Dios. Bueno, que nosotros también podemos ser, y de hecho somos. Si buscamos, somos dominadores de la palabra de Dios, no para contender con ellos, ni más faltaba, sino para dirigir nuestra vida, de que tengamos los argumentos sólidos, claros, para tener la convicción de la que hablábamos, de cómo imitar a Cristo Jesús y cómo ser más maduros para recibir más bendiciones. Entonces, nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, nos dice, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. El alimento sólido de la palabra de Dios, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es analizarla, es comparar los pasajes que son parecidos, que hablan de los mismos temas, es escudriñar la palabra de Dios. Meditar no estoy hablando como del meditar del concepto de la nueva era, que les dicen que se sienten y pongan su mente en blanco y mediten y pongan su mente en blanco. No, porque eso es peligrosísimo, no se sabe qué entra ahí. No, uno medita en la palabra de Dios, uno lee la palabra de Dios y dice, bueno, si en esos tiempos antiguos pasaba esto y les dijo esto a cada iglesia, ahora, ¿qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Y qué otros pasajes de la Biblia hablan del mismo tema y cómo los puedo articular para que Dios me hable a través de su palabra? Por eso la versión católica se llama Dios habla hoy, porque Dios habló en el pasado a través de los profetas, habla hoy, hablará mañana, porque es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, es la palabra de Dios. Entonces, el conocimiento me hace crecer. Sin conocimiento somos presa fácil de los engañadores, de las falsas doctrinas, de las pseudoiglesias, de las iglesias que dicen
ustedes que hacen allá, si esos son los equivocados, ustedes se van a perder, ustedes no, nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que seguimos, sabemos que a dónde vamos, no vamos a caer en una subiglesia. Hay iglesias, por ejemplo, hay iglesias que dicen que el Señor Jesucristo ya resucitó en un puertorriqueño y que es la reencarnación, que era la reencarnación del Señor Jesucristo, y que era creciendo en gracia. Y ya se murió el hombre. Que no iba a morir. Ya se murió y está esperando a que resucite. Si se supone que era Jesucristo. Pero, y viera la cantidad de gente que cae en eso y está por todo el mundo. Dígame, Juan. Mi comentario es respecto a eso precisamente. Cuando se toma en cuenta que los hermanos esperados saben realmente de Jesucristo, y por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no aceptan que Jesucristo es Dios. Exacto. No, esa no es palabra de Dios. Exactamente. Los bautistas, ellos enseñan que de la Trinidad para ellos no existe. ¿Es esa palabra de Dios? No, Tampoco lo es. Entonces al final, aunque uno crea de que ellos saben mucho de la palabra de Dios, entre comillas, aparentemente, pero no es una realidad. Exactamente. Entonces, uno debe ser claro en los conceptos y conocimiento y madurez que tiene de la doctrina que sigue. Como dice Juan Pablo, y te vienen a hablar que aquí es la verdad, pero no creemos en la Santísima Trinidad. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? No dice la palabra, no dice las palabras Santísima Trinidad, pero habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo y habla de Dios Espíritu Santo. ¿Eso? La Santa Trinidad, la Santísima Trinidad de Dios. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, quinto hábito, siendo hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa hacedores? La palabra hacedores quiere decir poner en práctica. Pues si nosotros hemos leído, hemos comparado, hemos escudriñado que sobre el amor y el perdón habla en tal y tal y tal versículo y en tal y tal y tal otro versículo, luego decimos, ya me llené de conocimiento, pero vamos a ponerlo en práctica, ¿cierto? Porque el conocimiento en abstracto pues no sirve de mucho, pero el conocimiento puesto en la práctica, ahí sí da resultados, ahí sí produce madurez en nuestro caminar con Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 21 al 22. Nos dice lo siguiente: así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarnos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando. ¿Quiénes? Ustedes mismos. En la versión que manejan los hermanos separados dice, pues no basta con ser oidores, sino hacedores de la palabra. Nosotros decimos, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque si no nos estamos engañando a nosotros, llenándonos de conocimiento intelectual que no da fruto. El conocimiento intelectual de la palabra de Dios lo masticamos, lo digerimos, lo aplicamos y damos fruto para Dios y bendiciones para nosotros, y además ser instrumentos de bendición, que no vinimos solo a recibir bendiciones, sino a ser instrumentos de bendición. Por ejemplo, aquí todos y cada uno de ustedes son instrumentos de bendición para mí y para mi familia. Esperamos ser instrumentos de bendición también para todos ustedes en algo. Entonces, dice, sexto hábito, relacionarse con creyentes en Dios. Este sí que es importante. ¿Por qué? Porque es muy importante que se busque establecer relaciones con personas que compartan nuestra misma fe, la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la persona en psicología se estudia que la persona, el individuo, se va pareciendo al grupo que frecuenta en su comportamiento, en su forma de pensar, ¿sí? Si un creyente se asocia continuamente, permanentemente, con personas que no son creyentes en el Señor Jesucristo, tarde o temprano, ¿qué creen que va a pasar?
que se va a empezar a aparecer en los comportamientos, pensamientos y creencias al grupo que frecuenta. Por eso es muy importante que el sexto hábito para madurar espiritualmente sea relacionarse con creyentes en Dios. ¿Cuál es la forma más fácil de relacionarse con creyentes en Dios? Porque pues donde uno trabaja, pues no todos comparten la misma fe, obviamente. Donde uno estudia tampoco. Estas comunidades que buscan de la palabra de Dios, comunidades de fe en donde compartimos la misma fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Esta comunidad es relacionarnos como creyentes en Dios. Ahí es cuando yo les decía, no se debe andar por el mundo siendo el llanero solitario, buscando de Dios y tratando de discernir por sí mismo o por sí misma si esta corriente filosófica es buena, si esta es mala, si tomo de aquí, tomo de la nueva era, tomo de tal religión, tomo de tal secta, tomo de tal creencia, tomo del catolicismo, porque se va a volver una confusión completa. Nosotros necesitamos de la guía del Espíritu Santo, y la guía del Espíritu Santo nos la da a través de la oración, a través de la palabra de Dios, de los retiros, de la Eucaristía, de los sacramentos. Y cómo nos mantenemos unidos en todo eso, reuniéndonos con personas que compartan nuestra misma fe en el Señor Jesucristo. Además de buscar eso es además de buscar de Dios en lo privado, y en la palabra de Dios, y en la oración diaria. Entonces, cuando hay comunidad, es cuando más se crece espiritualmente. Ok, entonces, vamos a dar un breve ejemplo y luego concluimos. Un ejemplo es el de Gloria Polo, la señora que a algunos les he contado, es una colombiana que era odontóloga, y ella hace muchos años en Colombia le alcanzó un rayo, en pleno aguacero le alcanzó un rayo, quedó en coma durante 3 días, y durante esos 3 días murió clínicamente y después murió completamente, fue juzgada, el Señor Jesucristo la juzgó, la mandó al infierno. Había un campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta que cuando vio la foto del, no sé si de ella o del suceso, en el periódico, el campesino era tan pobre que solo tenía para comprar una panela, que le llaman piloncillo en Centroamérica, una panela para hacer el desayuno para sus hijos, no tenía nada más. Y se fue desde su vereda, caminó horas hasta la tienda del pueblo, del casco urbano. Compró la panela, se la envolvieron en una hoja de papel periódico del día o del día anterior y se la llevó. Cuando iba caminando por el campo, él vio la panela como era grande, la foto y el titular de una estudiante de odontología fue alcanzada por un rayo y matada en la Universidad Nacional en Bogotá, Colombia. Y él apenas la vio, lo primero que hizo fue arrodillarse, cayó de rodillas y empezó a clamar a Dios, iletrado el campesino, pobre, y clamó y le dijo: Señor, Señor, por favor, salva a mi hermanita, y no la conocía, salva a mi hermanita, por favor, no permites que se condene, si tú la salvas, si no permites que se condene, yo te prometo que te pagaré una visita a la iglesia del Señor de los Milagros en Buga, él estaba en la costa norte, y a Buga era bien abajo del país, o sea, por lo menos que como 22, 24 horas en bus. Imagínense, no tenía ni para el desayuno y le estaba prometiendo algo que era imposible. Por eso Dios le dio la segunda oportunidad, la mandó a la tierra, le regeneró los órganos porque por dentro quedó quemada, quedó sin senos, los tuvieron que amputar. La matriz se la tostó completamente y ella tiene todos los exámenes médicos que comprueban eso, y que murió, que de verdad murió. La devolvió a la vida, le reconstruyó los órganos internos y además pudo volver a tener bebé, imagínense, con el esposo. Y ella dice que el milagro más grande era, bueno, uno de tantos milagros que recibió, era que ella en los senos tenía implantes de silicona, porque eso sí no se lo regeneró el Señor, pero le hizo el milagro
que le salió leche materna y pudo lactar, al darle la lactancia al bebé, a pesar de tener siliconas. Y ella la regresó con el compromiso de que contara su testimonio de que había visto, que le mostró el cielo, le mostró el purgatorio y le mostró el infierno. Regresó con el compromiso, le dijo: regresarás para contar tu testimonio 1000 veces 1000. Y todos aquellos para que la gente se vuelva a Dios. Y hay de aquellos que no crean en el testimonio, porque es un llamado de Dios. Y lo más curioso es que ella era una católica tibia, porque ella, no más que tibia, mucho fría. Era fría porque ella iba a misa todos los domingos durante toda su vida, pero ella no iba por convicción, ella iba por apariencia, ella iba porque la vieran, ¿sí? Entonces, cuando ella regresa, dice que ahora va a misa, no todos los domingos, va todos los días no falta a misa y se confiesa, creo que es todos los días se confiesa, hizo para poder comulgar todos los días, y ahora sí va con convicción, y ahora sí entendió el significado de la misa, entendió la importancia de la misa, lo que pasa en la misa, y cómo en la Eucaristía consagrada está Cristo Jesús vivo. En el sacramento de la Eucaristía está vivo el Señor Jesucristo, y empezó a contar su testimonio y ha viajado por casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque antes ella no era madura espiritualmente, hacía todo por apariencias. Como no era madura espiritualmente, no daba fruto para Dios. Cuando Dios le regala esa oportunidad, empieza a buscar de Dios, empieza a buscar comunidades de fe católicas que buscaran de Cristo Jesús, y empieza a dar conferencias, y así empieza a dar fruto para Dios y empieza a madurar cada vez más. Y miles, millones de personas han sido tocadas por el testimonio de ella. Es un crecimiento espiritual, un ejemplo de crecimiento espiritual, de proceso espiritual. Entonces, dígale al que está a su lado: hoy Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Te está hablando a ti. Te está hablando a ti. Y a mí. Y vamos a recordar lo siguiente: Dios aquí nos habla a cada uno de nosotros. Leonel, Alfredo, Rosita, Wilson, Javier, todos, cada uno de nosotros, Macario, todos, nos dice: hoy debes leer más la Biblia, hoy debes buscar crecer en comunidad de fe, hoy debes crecer espiritualmente y relacionarte con personas que busquen del Señor Jesucristo. Hoy debes dejar las cosas viejas del pasado, lo que sabes que no es de Dios, las personas que no son de Dios, las relaciones que no son de Dios, las metas que sabes que no son de Dios. Y debes buscar más de Dios para crecer más espiritualmente, para madurar, para recibir mayor bendición sólida, y para dar fruto abundante para Dios. ¿Por qué? Porque, como nos decía el título, hoy ya es tiempo de crecer espiritualmente. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que los Espíritu Santo los dé una bendición.